es un placer poder inaugurar nuevamente el ciclo Dalet 2021, el primer semestre de los dos que vamos a tener este año, y inaugurarlo de esta manera. Ya, o sea, ya nos había quedado una visita del rabino Mauricio el año pasado, que no había podido ser, y nos habíamos quedado con las ganas, aquellos que sabíamos que iba a ser posible la visita. Y bueno, inaugurar este nuevo ciclo con la presencia de un rabino de los quilates de trayectoria, y principalmente, o por lo menos para mí, principalmente desde el punto de vista humano, del rabino Mauricio Walter. Para nosotros es un lujo, es un gusto, es un placer, y estábamos muy ansiosos de conectarnos aquí con usted. Si me permiten, yo me voy a tomar un par de minutos para presentarlo al rabino, con su permiso, Rav, para que podamos tener una idea de, cuando yo digo los quilates, poder entender. No hablemos de dieta ahora y de peso, no está bien, Fernando. Poder saber de qué estamos hablando. El rabino Mauricio Walter nació en Uruguay hace algunos años, y pasó la mayor parte de su vida en Argentina y en los países vecinos, por allá en nuestra zona en Latinoamérica. Habiendo sido criado en una familia ardientemente sionista, ha sido un activo desde muy joven en las actividades judías y también sionistas. Fue ordenado como rabino en Argentina en el año 91, y había obtenido previamente títulos de licenciatura en educación y en judaísmo también, respectivamente. Obtuvo también su maestría en Israel en el año 2003 y un doctorado honorario del seminario del JTS, que es el Seminario Teológico Judío en New York, en el año 2019, muy reciente. En el año 95, el rabino Walter hizo aliyá junto con toda su familia y se convirtió en el rabino de la congregación Hakrayot, en la congregación Masortí, durante 15 años, y los últimos 3 años es rabino de la congregación Eshel Abraham en Beersheba, que es el cargo. No. Después de las Creyot, 7 años estuve en Beersheba y los últimos 3 años y medio tiene este cargo, no la Keila. Correcto. Su vida profesional se puede caracterizar por actividades extensas y multifacéticas, simultáneas, tanto en la educación judía y sionista y el servicio de la comunidad en todos los niveles, tanto como ejecutivo del movimiento Masortí, como parte de la filosofía Tikkun Olam. En Argentina fue el líder espiritual de las congregaciones de Tucumán, en Salta, fue rabino de la congregación Or Hadash y el primer director del movimiento Masortí en Argentina. Fue presidente de la Asamblea Rabínica en Israel durante 4 mandatos y fue vicepresidente de Masortí, el movimiento conservador aquí en Israel. Actualmente el Rav Mauricio es el rabino de la escuela Tali Amirim en Beersheba, de ahí me venía Beersheba, además de su puesto como rabino de la congregación Eshel Abraham. El Rav Walter fue el iniciador y director del proyecto Aliyá Masortit de América del Sur a Kriyat Bialik, que trajo 500 familias a Israel en 10 años, desde el año 1997 hasta el 2007. Entre los cargos y las membresías que ocupa se encuentran presidente del Comité Sidur y Mahzor de la Asamblea Rabínica de Israel, miembro del Comité Administrativo y Consejo Ejecutivo de la Asamblea Rabínica Internacional en Nueva York, iniciador y director del proyecto ITRO para preparar a jóvenes rabinos para el trabajo comunitario en Israel, y copresidente de la Asamblea Rabínica en Israel. Espero no haberme olvidado nada, Rav. Le doy para cosas más, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, yo estoy vamos seguro. A entrar en el tema. Yo estoy seguro. Mil gracias, Fernando. Mil gracias. Es importante quizás para ustedes saber que hoy soy miembro de la
el directorio de la Organización Sionista Mundial, el directorio del Keren Kayemet Israel, de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía y del Consejo Administrativo del Keren Hayesot, y eso representándolos a ustedes, o sea, como representante del movimiento Masorti, eso es lo más importante. Pero bueno, entramos en nuestro tema. Me dijo Fernando que hable durante 2 horas y media, ¿no? 2 horas y media, ¿me dijiste, Fernando? 2 horas y cuarto, exactamente. Ok, hacemos un recreo 5 minutos y seguimos otras 2 horas. Pero bueno, Vamos a discutir el tema esa, porque vamos a hablar de McLaughlin, justamente. Exactamente. Bueno, el tema que elegí para compartir con ustedes, y para los que me conocen, no va a ser conferencia, vamos a estudiar juntos textos y vamos a conversarlos. Les pido por favor que mientras no haya ruido de fondo abran sus micrófonos y participen. Esto no es una charla frontal, ni quiero hacerlo. Quiero compartir con ustedes textos. Lo que vamos a hacer es, la pregunta más importante es si es correcto. Mucha gente viene y me dice, Rabino, ¿por qué tiene que haber movimientos? Si tuviésemos una sola forma de ver el judaísmo sería mejor. Y mi pregunta siempre frente a eso es, ¿eso es lo que nos pide el judaísmo? O sea, el judaísmo nos propone que seamos monolíticos, que tengamos una sola forma de verlo. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio de compartir algunos textos judíos, de las fuentes judías, y ver qué nos dicen los textos al respecto. ¿De acuerdo? Tienen todo el derecho de pararme donde quieran, para preguntarme lo que quieran. Este espacio es de ustedes, no es mío. Y estoy aquí para que podamos conversar y ayudarlos a abrir pensamientos. No traigo una verdad única, sino que traigo experiencia de vida y conocimiento de algunos textos, así que vamos para ahí. Un momentito, quiero hacer algo aquí. Ahí está. Bueno, no. ¿Ven la pantalla ya? Bien, perfecto. Perfecto. Bueno. Si hay un error en español, les pido disculpas, pero los dedos se perdieron la capacidad de teclear en español. Bueno, llamamos pluralismo y mahloket. La palabra mahloket, empezamos por decir que el hebreo es un idioma muy rico y que las palabras tienen raíces que nos llevan a otras ideas y a otros significados, ¿no? En hebreo, la palabra mahloket, en hebreo tenemos muchas palabras que están basadas en eso. ¿Sí? Mahlaká, que es un departamento, que es una parte. Helek, parte. Y mahloket es la controversia, la división de ideas. Entonces lo que vamos a tratar de pensar es si el pluralismo y mahloket, la controversia, es algo que es atinente al judaísmo o no es atinente al judaísmo. Y la propuesta mía es, revisemos textos. Así que empezamos ya con el primero. El primer concepto que quiero compartir con ustedes sobre pluralismo. Y antes que un texto, una idea. ¿Ok? Yo digo que en el mundo, en realidad, no solamente del judaísmo, hay 3 tipos de seres humanos. Los tolerantes, los intolerantes y los pluralistas. ¿Ok? Me olvidé decirles algo. Ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo en nada de lo que digo. Pueden decirme, Rabino, no estoy de acuerdo. Mi única condición es que puedan, como se dice, el ENAMEC, profundizar en sus argumentos nada más. ¿Ok? Vale, no está de acuerdo. Yo divido el mundo en 3 tipos de personas. El intolerante, que es alguien que cree que él tiene toda la verdad y la única verdad. No hay otras verdades. Es intolerante, no quiere escuchar, como nos muestra la foto. En el mundo moderno, los fundamentalistas, por ejemplo, son intolerantes. Pero otra de las características del verdadero y auténtico intolerante es que se pone violento muchas veces, porque otras verdades él las tiene que hacer desaparecer. Tiene que haber una verdad única.
¿Conocen de esa gente? Sí, ¿no? Lamentablemente yo conozco Sí, algunos sí, también. claro. Conozco algunos también. Así que, bueno. El tolerante es alguien que está dispuesto a tolerar, aceptar que hay otras verdades. Como les dije antes, el hebreo es un idioma muy sabio. ¿Saben cómo se dice tolerante en hebreo? ¿Algunos se acuerdan? Menos Fernando. Sovlani. Soblani. Miren qué interesante. Soblani viene de la palabra sebel. ¿Qué es sebel? Sufrimiento. Sufrimiento. O sea, él puede aceptar otras verdades, puede respetarlas, pero sufre. ¿Sí? O sea, hay un sufrimiento en que hay otras verdades, aunque las respeta. A diferencia del intolerante, ¿sí? El tolerante las respeta. ¿Cuál sería la diferencia entre el tolerante y el pluralista, entonces? Que el pluralista es el que cree que es bueno que haya muchas ideas. No es que sufre o tolera que haya otras ideas, sino que cree que es una bendición y que es por el bien de todos que haya otras ideas. ¿Sí? ¿Me acompañan hasta ahí? ¿Ustedes qué creen que es el judaísmo? ¿Intolerante, tolerante o pluralista? No sé, Escucho. pero decir el judaísmo ya pone ahí un límite que probablemente sea difícil de marcar, porque creo que tendremos de todo dentro de la casa, como siempre. No, judíos tenemos de todo, pero judaísmo no sé si tenemos de tanto Bueno, de pero todo. cada judío verá un judaísmo distinto y dirá, el judaísmo es, con lo cual... Gastón, ¿qué judío que es lo tuyo? La idea era la Mahlokhet, así que aquí estamos. Tienes razón primero, porque la verdad que el tema de las interpretaciones es algo que en el judaísmo está. Yo personalmente, hay uno de mis maestros y maestro de Fernando también, el rabino David Golinkin, el rabino profesor David Golinkin, una vez nos preguntó, cuando un rabino tiene que buscar una respuesta, ¿qué hace primero? ¿Trae su idea y busca en los textos donde está su idea? ¿O revisa los textos y entonces arma la idea? En esa clase llegamos a la conclusión que es lo primero. Uno tiene una idea, viene con una preidea y trata de buscar, si no encuentra, bueno, va a tener que cambiar de idea. Pero, bueno, como yo soy un pluralista, encontré un texto que para mí viene a mostrarnos el concepto del pluralismo. Vamos a compartirlo, primer texto. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Miren lo que dice el primer versículo, en Génesis capítulo 11. Érase toda la tierra un solo idioma y pocas palabras. En realidad, si vamos al hebreo, pocas palabras se pueden entender de otra manera, que es palabras únicas, ahadim. Y yo creo que el problema de la Torre de Babel, lo que le molesta a Dios es eso, que acá hay un problema de que todos tienen un solo idioma y yo voy a darle una interpretación libre al texto y una sola idea. ¿Sí? Idioma Hadim, tiene una sola percepción del mundo. Y dice, ¿no? Sigue el texto. Ocurrió que al emigrar desde el este encontraron un valle en la tierra de Sinai, se acercaron allí, dijeron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Les sirvió el ladrillo por piedra y el betún por argamasa. Dijeron, vamos, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre con su cúspide en los cielos y nos haremos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Descendió Adonai para observar la ciudad y la torre que habían construido los hijos del hombre. Presten atención al castigo. Dijo Adonai, aquí que son un solo pueblo y un solo idioma. Tienen todos. Y este es el comienzo de su obra. Y ahora no les habrá dado nada a lo que se han propuesto hacer. Vamos, descendamos y confundamos así su idioma para que no entiendan el uno el idioma del otro. Los dispersó de así sobre la faz de la tierra
y cesaron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió Adonai el lenguaje de toda la tierra, y de allí los dispersó Adonai sobre la faz de toda la tierra. Desde mi punto de vista, el tema de la variedad de ideas, de idiomas, de conceptos, si vamos a la lingüística inclusive nos va a enseñar que el idioma no es un tema técnico, el idioma construye ideas, por eso las diferencias culturales tan grandes. Me recuerda que yo soy egresado del Centro Melton, cuando estuve en el Centro Melton de Jerusalén, hice una investigación sobre cómo nos afecta a los judíos hablar en español. ¿Nos afecta que hablamos en español en nuestro pensamiento judío? Ese texto dice, mi investigación dice que sí, mucho, porque los conceptos, cuando traducimos al español, los conceptos que asociamos con la idea son católicos. El español es un idioma católico, ni siquiera cristiano, muy católico. ¿Ok? Pero bueno, acá yo encuentro que Dios nos dice de que la sociedad tiene que tener variedad, no tiene que tener uniformidad. Una sociedad que tiene un solo idioma y una sola idea es el sueño de los fascistas, ¿sí? Los fascistas quieren eso, una sociedad que no haya idea, pero por supuesto la idea tiene que ser la de ellos, no otra, ¿no? No vamos a confundir. Veamos. Entonces veamos qué es la controversia en el judaísmo. Vimos que es pluralismo un poquito. ¿Coinciden conmigo en la idea de la Torre de Babel o no los convencí? No, sí, un ejemplo clarísimo. Sí, totalmente, Rav Mauricio. De hecho, me recuerdo una reflexión, con tu permiso, Sí. que leí hace poco del Rabbi Gal Cohen, que reflexionaba sobre las 12 tribus. Todos conocemos las 12 tribus y los hijos de Jacob y tal. Y decía que eso venía a explicar la diversidad dentro del pueblo de Israel. Porque dice que ¿acaso Dios no podría haber hecho un pueblo de una sola tribu? ¿Para qué hacía falta esa diversidad de tribus distintas? Dice, porque nuestro pueblo está... Porque así quiso Hashem que sea un pueblo diverso, por lo tanto ya en sus orígenes se basa en 12 grupos diferenciados y no en una sola masa. Muy lindo. Me pareció curiosa la reflexión. Les recomiendo para el que es curioso y le gusta leer que busquen, hay un discurso muy famoso del presidente de Israel sobre las tribus. ¿Okay? Las tribus de Israel. Muy interesante, recomiendo. Bueno, entonces ya pasamos a Mahloket. En realidad el tema de la controversia, si se puede haber dos ideas, es un tema que discuten en la Mishnah. Y hay una Mishnah muy famosa que vamos a compartir y vamos a tratar de entender juntos. Es esta Mishnah, la puse en hebreo por una cuestión solamente de que para el que sabe un poquito de hebreo pueda regocijarse, pegarle una leída. Kol mahloket she'i leshem shamayim sofa litkayem, she'ina leshem shamayim en sofa litkayem. Eizo hi mahloket leshem shamayim, zo mahloket hillel shamayim. Besheina de Shem Shamaim, zo mahloket korach bechol hadatot. Vamos a venir acá, en español. Siempre hay que escuchar un poquito de hebreo, que es música a los oídos para todos los judíos. Toda controversia en nombre de un ideal tendrá valor permanente. Pero aquella que no es de tal índole está condenada a desaparecer. Una disputa movida por un ideal fue la de Hillel con Shammai, mientras que la de Korach y sus secuaces es la opuesta. Si lo quieren leer después, no traje ese texto de Korach, es capítulo 16-17, ¿se acuerdan? Korach es un personaje muy interesante en el recorrido en el desierto, que sale de Egipto con el pueblo, y para hacérselo le voy a hacer una síntesis de lo que viene y le dice Korach a Moshe y Aarón, a Moisés y Aarón. Viene y les dice, ¿por qué ustedes y no yo? ¿Por qué ustedes lideran y yo no lidero? Esa es la síntesis de lo que dice Korach. No hay contenido ni ideología en el planteo de él. No está en desacuerdo por algo que ellos van a hacer o que dijeron. Se dice, ¿por qué? Yo soy de la misma tribu que ustedes, a mí también me corre. ¿Por qué no puedo ser yo el jefe? Y tienen que ser ustedes.
Eso la Mishnah, esto es de la Mishnah de Pirkei Avot, ¿sí? Eso la Mishnah nos dice que es una controversia que no es en aras de los cielos, que no es. Y la que dice que sí es Hillel y Shammai. Y esa es la que quiero que un poquito exploremos. ¿Ok? Vamos a explorarla un poquito. Miren lo que nos cuenta el Talmud. Aun cuando discutieron por años Bet Hillel y Bet Shammai, y uno permitía y el otro prohibía, no eludieron los varones de Bet Shammai tomar mujeres de Bet Hillel, ni los varones de Bet Hillel eludieron tomar mujeres de Bet Shammai. Lo primero que aprendemos sobre la controversia entre estas dos escuelas de la época de la Mishnah, ¿sí? Lo primero que aprendemos es que no coincidían. Uno permitía, el otro prohibía. Dicen el texto, estamos discutiendo sobre leyes que están relacionadas con el matrimonio. Uno decía, esta mujer está permitido, y el otro decía, no, esta mujer está prohibida. Un tema pesado dentro de la halajá, de la ley judía. Y sin embargo, aunque no coincidían, no dejaron de casarse uno con el otro. ¿Qué quiere decir? Que quizás uno se casaba con otra que para el otro grupo o para tu grupo estaba prohibida. ¿Se comprende el concepto? Es un concepto de amplitud y de pluralismo en un nivel realmente de los más altos. Ahora, si nosotros queremos caracterizar un poco, la tradición nos enseña que Shammai una escuela más rígida, se mantenía más por las normas y por las pautas, e Hillel era una escuela más flexible, que tenía otra percepción. Seguimos. Dijo Rabba, dijo Shmuel. 3 años estuvieron discutiendo Bet Shammai y Bet Hillel. Unos decían, la halajá, la ley, es de acuerdo a nuestra interpretación. Acá agregué para ustedes, cada uno de ellos opinaba que la halajá o la ley debía decidirse según su respectivo punto de vista. Y los otros decían, no, la halajá es de acuerdo a nuestra interpretación. Ya entendemos que eran buenos judíos, ¿verdad? Tanto unos como otros representan el sentido verdadero de las palabras del Dios viviente contenidas en la Torá. Salió una voz celestial. ¿Qué es una voz celestial en el texto? En los textos de la tradición oral, cuando dice Bat Kol, quiere decir que es Dios mismo el que interviene. ¿Okay? No mandó un mensajero, no mandó es la intervención divina. Dice, Elu Beelu, ¿sí? Tanto unas como las otras son palabras del Dios vivo. Pero la halajá es de acuerdo a Bet Hillel. ¿Y por qué eligió Bet Hillel? Uno podría decir quizás porque es más moderado, quizás porque es más flexible. Fíjense que ahí lo explica. Y si las dos palabras del Dios vivo, ¿por qué la halajá se establece de acuerdo a Bet Hillel? Dice el Talmud. Porque eran amables y modestos y estudiaban sus opiniones y las opiniones de Beit Shammai. Y más aún, anticipaban las palabras de Beit Shammai a las suyas. ¿Qué nos dice el Talmud? ¿Por qué es elegida la escuela de Bet Hillel como la halajá? ¿Dice que tenían razón? ¿No? ¿Dice que su concepto era mejor que el otro? No. El nimuk, la especificación de por qué fueron elegidos, sencillamente porque eran, ¿cómo lo llamaríamos ahora a la escuela de Bet Hillel que enseñaba la posición del otro? Pluralistas. Sencillamente Bet Hillel era pluralista y enseñaba las otras posiciones también, quiere decir que trataba de enriquecer a sus alumnos con eso, y el Shammai no. Shammai enseñaba solamente su posición. Este texto es fuerte desde mi punto de vista. Ojalá que en el pueblo judío todos hicieran así, ¿sí? Que enseñaran las posiciones de las otras percepciones del judaísmo, tiene que renunciar a la propia. Yo no digo que nadie tiene que renunciar a lo que cree, pero acá lo que nos enseña el texto del Talmud es, enseñaba primero Bet Shammai y después enseñaba su propia posición. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Los convencí de ser pluralistas ya? ¿Vamos?
Oh, perfecto, perfecto. Un gran aprendizaje que deberíamos volver a retomar muy a menudo. Hoy en día hay muchos o movimientos o personas o líderes religiosos que se olvidan de esta forma de vivir que tenían Beit Hillel y Beit Shammai. Y ahora, hoy en día, bueno, nosotros lo sabemos, usted lo sabe mucho más que yo, hay gente y hay movimientos que anula y se tapa los oídos, como el intolerante, y no escucha ni siquiera un atisbo del otro. posibilidad del otro, ¿sí? Deberíamos volver a esto, deberíamos usarlo como lema a esta subida de Eruvin. Veamos cómo seguimos y después vamos a encontrar otro texto. Pero es cierto lo que tú dices, Fernando. El problema es que no sé por qué hay grupos que borran esto de las fuentes. Si está en Talmud, está en la Mishnah, no es que no es algo que agregamos nosotros, ¿sí? Veamos. Vamos a leer otro texto ahora, también para mí un texto esencial para entender que si está permitido discutir en el judaísmo. ¿Está permitido discutir? ¿Está permitido que discutamos sobre distintos temas? Miren, este texto no sé si lo conocen, pero si no, lo recomiendo que después, si quieren, le pidan a Fernando que haga una clase solo sobre este texto. Nosotros vamos a ver así. En general se llama El horno de Ajnai. Dice así. Mauricio, tengo que decirte que el año pasado, en la clase que yo hice de Dalet, enseñé sobre Tanurot Shelachnai, pero hay muy poquitos presentes que estuvieron en aquella clase, así que para la mayoría va a ser novedad. No, igual no vamos a hacerlo profundamente, sino vamos a tratar de entender la idea. Hay una discusión, yo les adelanto, sobre un horno. Si el horno está kasher, está apto para utilizarse, o está impuro, o impurificado. ¿Sí? Hemos aprendido en otra parte, si él lo cortó en piezas separadas, poniendo arena entre cada pieza, Rabbi Eliezer lo declaró limpio, o sea, puro. Y los sabios lo declararon impuro, y este fue el horno de Ajnai. ¿Por qué el horno de Ajnai? Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Esto significa que lo rodearon, Ajnai de víbora, como de víbora, que lo rodearon como argumentos como una serpiente, y lo probaron impuro. Se ha enseñado, ese día Rabbi Eliezer presentó todos los argumentos imaginables, pero no los aceptaron. Que sea, acá tenemos un rabino que discute frente a todos los rabinos. ¿Ok? Este rabino dice, este horno se puede usar, los rabinos dicen que no. Miren la discusión, es muy interesante la discusión. Rabbi Eliezer les dijo, si la halajá me concede la razón, que lo pruebe este algarrobo. Y el algarrobo se trasladó a una distancia de 60 metros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Quién intervino ahí para que se corra el algarrobo 60 metros? Están tímidos, abran el micrófono. No escuché una sola voz de mujer todavía que hable. Hashem. Hashem, exactamente. Acá hay una intervención divina súper clara. Dios interviene. ¿Pero qué dice él? ¿Qué dicen los rabinos? Ninguna prueba puede aportar un algarrobo. Y él le dijo vuelta, si la halajá está de acuerdo con mi punto de vista, que el arroyo lo pruebe. En realidad es una cascada, las aguas bajan, y de repente lo que pasó es que las aguas empezaron a subir, y el arroyo dio media vuelta. ¿Quién intervino de vuelta ahora? Nuevamente, Dios interviene. Y dicen los rabinos, un arroyo nada puede probar. Nuevamente les instó. Si la halajá aprueba, mi parecer, que las paredes de esta academia, este Beit Midrash, lo demuestran, o sea, que él les dice que se caigan arriba nuestro. ¿Sí? Un poco suicida lo que está proponiendo. Las paredes se hundieron y amenazaban con desplomarse, dice. Rabbi Yoshua le arrependió a las paredes, le dijo a las paredes, si quienes estudian la ley
discuten entre sí acerca de alguna regla, ¿qué les importa? ¿Por qué no van a matar? Y por respeto hacia Rabbi Yoshua, las paredes no se derrumbaron, pero tampoco volvieron a su posición primitiva. Por deferencia a Rabbi Eliezer, quedaron inclinadas. O sea, las paredes hicieron esto. Empezaron a caer sobre eso, Rabbi Yoshua le dice, muchachos, estamos discutiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Y las paredes volvieron un poco, pero no volvieron a su lugar, a su posición. Nada más. Tenemos un algarrobo, tenemos el agua, la cascada, y ahora tenemos las paredes. El texto nos está diciendo, hay una intervención divina masiva acá, que dice, no me traigas pruebas porque no alcanzan. De nuevo, Rabbi Eliezer dijo, si la halajá está de mi parte, el bien nos encina una prueba de ello. Entonces se oyó Bat Kol. ¿Se acuerdan de que le dije antes? Bat Kol es cuando Dios mismo habla. Que decía, ¿por qué estáis contra Rabbi Eliezer? La decisión legal siempre está de acuerdo con su opinión. Es decir, ¿qué dice la voz celestial? ¿Quién tiene razón? Rabbi Eliezer. Pero Rabbi Yoshua se levantó y dijo, Loba Shamaimi, no está en los cielos. ¿Qué significa esto? Dijo Rabbi Irmiau, que la Torá ya había sido entregada en el monte Sinai. No atendemos pues a voces celestiales, porque tú, quien es tu Dios, escribiste hace mucho tiempo en el monte Sinai, se decide acorde a la mayoría. Wow. ¿Con quién discute ahora Rabbi Irmiau? Ya no discute con Rabbi Eliezer. Presten atención. Discute con Dios mismo. Y Dios que le está diciendo, los rabinos tienen razón, es como ellos lo dicen, dice, no, un momento, estás equivocado. Vos no intervenís más en nuestras discusiones. Loba Shamaimi no está más en los cielos la Torá. Nos la diste a nosotros. Ahora nosotros tenemos que estudiarla e interpretarla. Yo agrego discutirla, porque es lo que están haciendo. A mí siempre que estudié esta subida, me encanta el final. Y ahí se los pongo. Rabbi Natán se encontró con Eliao Naví, ¿sí? En esa hora, y le preguntó, ¿qué hacía en ese momento Dios? Miren lo que dice el texto talmúdico. Él reía con alegría y respondió diciendo, Nitzhuni banai, Nitzhuni banai. Mis hijos me han vencido, mis hijos me han vencido. ¿Cómo le suena? ¿Estaba enojado Dios? Todos los que tienen hijos saben qué linda que es la sensación cuando te gana de verdad en una discusión, cuando te pone un argumento que te muestra que es más inteligente que vos y que sabe más que vos. Todos los que tenemos hijos, les cuento para los que no tienen, que cuando vienen los nietos es mucho más todavía, ¿sí? Ya como un abuelo experto se los puedo contar, pero es una sensación fuerte. Es lo que dice que pasó con Dios. Nitzhuni banai, Nitzhuni banai. Con sonrisa, dice el texto. Dios se sonreía, por supuesto, es una metáfora. Lo vemos, no tiene un rostro, no tiene sonrisa, pero la idea es, Dios disfrutó de ese momento, de la discusión entre ellos, y que cuando él dice, ¿quién tiene razón? Dice, no, un momento. Vos nos enseñaste que nosotros nos tenemos que hacer cargo. ¿Sí? Y Dios dice, bueno, me ganaron porque lo que les enseñé lo internalizaron. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas sobre este texto? ¿No? Cuando nadie pregunta eso porque no entendieron nada. Okay. Ahora... No, yo sí una. Bueno, Fernando, ¿era la del dibujo de que estaba como las serpientes, que parecía como un cesto o algo así? Esta era la historia, ¿verdad? Sí, puede ser, sí. Yo traje un dibujo del Talmud de Steinzer, sí. Muy bien, entonces ahora vimos discusión, pero digo, capaz que el Talmud es algo posterior. ¿Será que está bien discutir con Dios? ¿Está bien discutir con Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Uno puede decirle a Dios que no tiene razón? Bueno, Moshe lo hizo varias veces. Bueno, vamos a ir un poquito antes de Moshe y les traje a Abraham. Vamos a recordar acá en Bereshit. Dijo Adonai, el clamor de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Es muy grande y su pecado muy grave.
Habré de descender ahora y veré si como su clamor que llega hasta mí han hecho exterminio, y si no es así, me apiadaré. Tornáronse los hombres y se encaminaron hacia Asdom, mientras Abraham aún permanecía ante la presencia de Adonai. Acercóse a Abraham y dijo, ¿acaso habrás de aniquilar al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso también aniquilarás y no perdonarás a la comarca por la causa de los 50 justos que hay en ella? Fíjense lo que le dice. Sacrilegio sería ante ti el hacer tal cosa, matar al justo junto al impío. ¿Y será injusto como el impío? Jalil aleja, le dice. Sacrilegio sería ante ti. El juez de toda la tierra no habrá de hacer justicia. Wow. No anda con chiquitas Abraham, ¿sí? Le dice, se lo dice no con suavidad, ¿okay? Se lo dice con tono fuerte, sacrilegio, Jalil aleja. Pero miren lo que hace Dios. Y acá es donde aprendemos la respuesta de Dios. Dijo Adonai, si hallar en Sodom 50 justos en medio de la ciudad, perdonaré a toda la comarca por causa de ellos. ¿Qué hace Dios con lo que le dice a Abraham? Lo acepta. Negocia. ¿Eh? Negocia. Por ahora acepta, le dice que sí, si hay 50, acepta. No, el que va a negociar es Abraham. Mirá, replicó Abraham, y aquí que ahora prosigo hablando. Ahora se achica Abraham, fíjense. Ahora son polvo y ceniza. Antes no dice eso. Y entonces dice, tal vez falten para los 50 justos 5. Habrá de destruir por 5. Te decía a mí qué buen negociador. No le dice 45, no, dice por 5 vas a destruir toda la ciudad. Y dijo Dios, no destruiré si encontraré allí 45. Continuó hablando, tal vez se encuentre allí 40, no lo haré por causa de los 40. Dijo Abraham, luego no se enfurezca Adonai, podré hablar, tal vez se encuentren allí 30. Dijo él, no lo haré si encontré allí 30. Y aquí que ahora sigo hablando a Adonai, tal vez se encuentren allí 20. Dijo, no destruiré por la causa de los 20. Dijo Abraham, luego no se enfurezca Dios, hablaré tan solo esta vez, pero tal vez se encuentren allí 10. Dijo él, no destruiré por causa de los 10. Se retiró la presencia de Abraham cuando hubo concluido, y narra rey, de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Es un texto fascinante desde mi punto de vista. Primero, reclamarle justicia a Dios. Después, negociar con Dios y decirle, escúchame, vas a destruir una ciudad y quizás haya justo. ¿Qué le está diciendo a Abraham? Que no hizo los deberes como tenía que hacer. Es lo que le dice a Abraham. No revisaste, capaz que no revisaste bien. Se supone que Dios iba a destruir la ciudad. Sin embargo, Dios no se enoja. Y conversa con Abraham y negocia con Abraham y acepta la negociación. ¿Sí? Como ustedes saben, llegamos a 10. ¿Les suena el número 10? Minyan. Uno podría pensar entonces que quizás el Minyan son 10 tzadikim nada más. En realidad, para que no nos vayamos con la impresión errada, tenemos 10 malvados también en el texto de la Torá, que son los merreglim, ¿se acuerdan? Los espías que son enviados. 12 van a espiar la tierra, cuando vuelven 2 dicen que podemos, 10 dicen que no, y de acuerdo a nuestra tradición, entonces, 10 malvados que por ellos después vamos a tener el castigo de los años en el desierto. Quiere decir que si tenemos una comunidad, no son solo 10 tzadikim, ojalá que fuese, ¿sí? Pero tampoco solamente 10 malvados. Entonces, ¿qué es una comunidad? A mí me gusta explicarlo a través de la palabra tzibur en hebreo. Tzibur, público, en hebreo tiene 3 letras, tzadik, bet y reish. Dicen que son las siglas de tzadik, beinoní y rasha. Justo, mediocre y malvado. Esa es una congregación, tiene de todo. La congregación no nos asegura que sean o todos buenos o todos malvados. Bueno,
Entonces acá vimos a Abraham cómo discute, cómo Dios acepta la discusión y acepta el contenido, la discusión y va con él. Entonces nos queda tener razón, quizás el tema es tener razón. Y que capaz que las discusiones son solamente para tener razón. No es lo que vemos a la discusión de Abraham y Dios, porque en realidad uno va siguiendo al otro, y tampoco es lo que vemos en definitiva en Mahloket Leshem Shamayim, la discusión que es, o la controversia que es en Aras de los Cielos. Miren qué interesante, la controversia en Aras de los Cielos es por tratar de encontrar la verdad conjuntamente en la discusión. A diferencia del tema de Korah, que lo que trata es de pensar en algo que tiene que ver con él, no con una verdad que tiene que ver con todos. Korah es la contraparte en el concepto de la discusión y el pluralismo, porque no va a discutir nada que tiene que ver con el pueblo. Korah podría haber sido un buen político en nuestro tiempo. Eso, Gabriel, que queríamos mandar a Marte, lo podemos poner ahí. No viene a discutir ningún contenido. No hay ideología ni hay valores. Hay un tema de posicionamiento personal. ¿Es una conocido? En todo el mundo tenemos líderes de ese tipo. Pero Ley Shammai dice, no, vamos a discutir entre nosotros, a ver si encontramos cuál es la voluntad divina en realidad. La discusión entre ellos es para encontrar qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida. Y eso es Mahloket Leshem Shamayim, una discusión en Aras de los Cielos, tratar de entender mejor a Dios. Pero bueno, la gente discute muchas veces solo para tener razón. Encontré este dibujito que me gustó mucho. ¿Quién tiene razón acá? Ambos, fíjense. En realidad, cuando hay discusión en Aras de los Cielos, que creo que es el concepto de Ley Shammai, que en definitiva, aunque no acordaban quiénes eran los permitidos y quiénes eran los prohibidos, igual aceptaban casarse con el otro. Porque ellos entendían esto que estamos mirando acá, que cuando mirás, vos crees que es la única verdad desde donde vos lo mirás. Pero en realidad, esa misma verdad puede tener otra verdad, mirándolo de otro punto de vista, y no ser menos verdadera que la otra. ¿Se comprende el concepto? Y para cerrar esta parte de presentación, ahora ya vamos a abrir a preguntas y discusión, porque Fernando me dijo que sea puntual con el tiempo. Traje un poema moderno, no es de nuestras fuentes, y es un poema de Yehuda Mihai. Miren lo que dice. En hebreo suena más lindo, pero bueno, en español también. El lugar en que tenemos razón, así se llama el poema, el lugar en que tenemos razón nunca florecerá en primavera. El lugar en que tenemos razón está pisoteado y duro como un patio. Pero las dudas y los amores hacen del mundo tierra fértil, como el oso hormiguero, como el arado, y un murmullo se escuchará en el lugar donde estaba la casa que fue destruida. Nos dice Mihai, si lo único que te importa es tener razón, quizás lo logres, pero queda todo destruido alrededor. No queda nada. Pero los lugares donde hay dudas y donde hay amor, hacen del mundo tierra fértil. A mí me parece que a eso es a lo que tenemos que intentar llegar nosotros. Y ese es el concepto del judaísmo. La duda es parte del ser judío. Yo que un judío que no se pregunta, no hace todo el trabajo que nos dieron como judíos. Por eso tenemos tantos textos y tanta persona. Uno de mis maestros enseñaba que la diferencia entre un texto occidental y un texto judío clásico es el siguiente. En el texto occidental tenemos el texto del autor y quizás abajo notas del autor. Él decía, el texto judío clásico es una página del Talmud. ¿Qué hay en una página del Talmud? Tenemos un pedacito en el medio de la Mishnah, un pedacito de la Gemara. Después de un lado tenemos los comentarios de Rashi, del otro lado tenemos los comentarios de Tosafot, y tenemos 20, 25 comentarios más.
En el texto occidental hay una sola verdad, la del autor. En la página del Talmud, ¿cuántas verdades hay? Tantas como escritores hay y más que eso también. Él decía, este maestro mío que se llama Tzvi Beckerman, por si alguno lo conoce, doctor Tzvi Beckerman, decía, este es el texto judío. El texto judío nos pone muchas verdades vinculadas una con otra. Y esa es otra gran diferencia entre el judaísmo y otras tradiciones, decía él. Porque los textos judíos ponen el acento en el lector, no en el texto. Miren cómo se llaman los textos, no se prestaron atención. Pero veamos los nombres de los textos. Mikra, de leer. ¿Sí? Mishnah, de estudiar. Gemara, estudiar. Talmud, estudiar. Midrash, todos los textos ponen el acento en el lector. ¿Y cómo se llaman en el cristianismo, el Nuevo Testamento? Son las Sagradas Escrituras. El acento está puesto en el texto en sí. Esa es una gran diferencia que tenemos que entender cómo nos posicionamos en judaísmo. La responsabilidad está en el lector, él tiene que venir, leer, pensar. El judaísmo no es casualidad el concepto de este pueblo que era el pueblo del libro. Hay que pensar, hay que leer y hay que pensar, y decidir, y tomar posiciones. Que eso es lo que rescata nuestro movimiento con el pluralismo elágico, es el mismo concepto. Pero la controversia y el pluralismo, la pluralidad de ideas, es algo que es la esencia de nuestro judaísmo, del judaísmo en sí. No se puede pensar el judaísmo sin esta variedad de posiciones. El judaísmo es tan fuerte en ese aspecto, el concepto este es tan fuerte en el judaísmo, que cuando vinieron los alajistas después, los que hicieron la alajá antes, ustedes saben, el judío venía, leía el Talmud y decidía, y tenía que estudiar y tomar decisiones. Pero después, como nos convertimos en perezosos, empezaron los códigos de alajá. ¿Sí? El Rambam, el Tur, el de Yosef Karo. Cuando abrís una página hoy de un texto de la alajá, ¿qué te encontrás? ¿Un texto solo? No, te encontrás un montón de comentaristas que vuelven a hacer lo mismo que hacen con el Talmud. Vienen a decir, no entendiste bien, mira, esto que te decían así era un poco de esta otra manera. Porque el genio judío, la forma, la idiosincrasia judía, es que no puede haber un texto sin interpretaciones y todo el tiempo. La prueba más grande es Rashi, que nos trae eso, ¿sí? Todo el tiempo viene y nos dice, no, yo te voy a mostrar cómo lo entendés bien el texto. Y nos agrega todo el tiempo la posibilidad de comprender. Acá voy a parar. Preguntas, comentarios, discusiones. Está permitido discutir, después que dijimos todo eso, miren si digo está prohibido discutir ahora. Silencio. A ver, yo siempre digo, yo primero levanto la mano. En mis clases yo digo, yo levanto la mano primero. Si no va a haber ningún comentario, yo quiero hacer mi aporte porque pasó algo muy fuerte. No solamente lo que nos pasó a todos durante este año y que sigue pasando, de vivir parte de nuestro día y de nuestra vida a través de Zoom. Yo que estoy atravesando un proceso de estudio muy profundo y muy dedicado, me paso muchas horas estudiando en Zoom. Y entonces lo que nos pasó en el último año es que a muchos profesores les decíamos, nos falta el momento, el espacio, la manera de poder discutir los textos. Porque en Zoom uno habla y el resto escucha, ¿no? Y no se puede debatir demasiado. Le falta esta dinámica a Zoom todavía. Y los textos, tal como tú dices, Rav, los textos judaicos se estudian desde cero, desde la discusión. Porque
así tal cual como lo explicaste, está el texto de la Gemara, y nosotros cuando tomamos una hoja del Talmud, ya estamos estudiando una discusión. Están discutiendo, inclusive entre diferentes generaciones, están discutiendo. Te digo que esa es vemos, la genialidad del editor del Talmud, los que editaron el Talmud. Pensemos un minuto, hagamos un paréntesis en lo que estás diciendo, Fernando. Pensemos que ellos tenían un montón de textos, no tenían ni computadora, ni lapicera, ni papel como tenemos ahora, y sin embargo lograron hacer esa maravilla que tú describiste ahora, que es sentar generaciones que, como si estuviesen una enfrente de la otra, discutiendo sobre el mismo tema. Fíjense claro. la genialidad, qué memoria, qué nivel de asociación para poder incorporar el texto de esa manera, ¿no? Perdón. Sí, y el nivel de tecnología, porque ellos inventaron el hiperlink, que nosotros lo usamos ahora. Cuando nosotros estamos leyendo un texto en internet, hacemos clic y nos manda a Wikipedia. Ellos, hace 2000 y pico de años, inventaron el hiperlink. Ellos están en la hoja del Talmud, están todos los hiperlinks. Entonces, ¿a qué iba? Nos faltaba esto, pero nosotros, y eso que ahora con esto de Zoom, que hay breaking rooms, nosotros podemos estudiar en Gebruta, esa es otra cosa. Se estudia en Gebruta, nunca se estudia solo. Siempre se estudia discutiendo. Con la Gebruta, cuando tomamos el texto, no es que leemos y decimos, sí, bueno, seguí, lee vos, leo yo. No, es una discusión permanente. De que ya desde el vamos uno estudia discutiendo. Entonces, ¿qué pasó? La semana pasada en Schechter tuvimos la primera clase presencial, el miércoles de la semana pasada, y si Dios quiere mañana, otra vez. Y nos sentamos todos los alumnos en el Beit Midrash, y justamente teníamos una clase de Talmud que dura 4 horas y media. Entonces, bueno, fue una fiesta, fue un griterío eso, todos estábamos a los gritos discutiendo, leyendo en voz alta. Normalmente así es un Beit Midrash, ¿no? Pero estábamos todos como que después de un año con la necesidad de traer otra vez eso que nos faltaba, que era la discusión en vivo y en directo de los textos. Forma parte de la base, de lo más profundo de nuestro ser. Por eso yo agradezco tanto que hayas traído este tema aquí entre nosotros, para que nosotros podamos, yo lo tomo, que lo podamos desarrollar y seguir desarrollándolo en el tiempo. El valor de la disidencia, pero Leshem Shamaim, ¿no? No como Korah. Bueno, dejo a otros. Sí, yo mientras reflexionabas pensaba a esa ecuación que tú dices entre el tolerante, el intolerante y el pluralista. Creo que le falta un elemento que es el que puede hacer ruido y distorsionar, y que, digamos, lo vemos en el día a día, que justamente es el poder. Cuando el poder se pone en juego, seguramente las posiciones tienden a ser más intolerantes que pluralistas, y probablemente el que se juega un cierto nivel de poder, pero no lo hace por el poder en sí mismo, sino solamente más por su verdad o por una verdad un poco superior, puede ser el que llegue a ser tolerante. Entonces me parece que ahí está un poco la dicotomía entre los diferentes elementos que pudiera haber, que es las cuotas de poder y cómo se trata de proteger o de mantener ese poder. Muy bien, Gastón. Si pensás un segundito, en tu línea, tu pensamiento, eso es Korah. Korah es una disputa de poder. No es un tema de tratar de llegar a entender mejor el mensaje divino. Por eso yo presentaba a Korah diciendo, ¿por qué tú y no yo? Que esa es la síntesis, lo que dice, porque no hay contenido en el mensaje, en la discusión. No es una discusión de contenido, es una discusión de posición, de poder, como tú lo dices. Y es cierto totalmente. Que no hablemos que hay otros intereses, si está el tema de dinero o está el tema inclusive de amores, sí, son otras discusiones, pero van a otro lugar, no son temas que tienen que ver con valores.
Bueno, yo digo poder también todo eso, ¿eh? Al final tener dinero te da poder, el tener o más cariño o más reconocimiento también te da poder. Y estoy pensando más que nada en diferentes movimientos del pueblo judío en el cual las tendencias van más por un lado o por otro para dejar unos dentro, otros fuera, y ese tipo de cosas justamente por decir mi verdad, tu verdad, la otra verdad, la mía existe, la tuya no, y ese tipo de cosas. Otras reacciones, Sí, Sí, adelante. Sol. Gabriel, no sé. Bueno, era en la línea de Gastón, pero yo voy a ser más clara y específica. Yo me refiero a la ortodoxia. ¿Por qué no recuerdan precisamente la pluralidad que hay en el Talmud para ser más tolerantes con los otros movimientos judíos? Lo que tú dices es cierto, que tengo que hacerle una limitación, porque en realidad hoy en el mundo ortodoxo hay gente pluralista también. El mundo ortodoxo no es un mundo solo. Dentro de la ortodoxia hay muchos grupos. Les puedo contar, por ejemplo, ya les voy adelantando, que el 11 de abril, 6:30 de la tarde hora de Israel, va a haber un acto en el que participo de la organización, con la Organización Sionista Mundial, donde vamos a leer la Megillat Atzmaut, la Declaración de Independencia de Israel. La vamos a leer con Tamei Amikra, con los símbolos con los que se lee la Torá. Y la van a leer 4 rabinos reformistas, 4 rabinos conservadores y 4 rabinos ortodoxos, en el mismo lugar, todos juntos. ¿Se entiende? Digo, hay. Sí, quizás no me he expresado con la suficiente precisión. Sería más la ultraortodoxia. No, en la ortodoxia también hay gente que es fundamentalista. Tú tienes razón, Sol. Digo que el establishment no van a salir a decir vamos a estar juntos. Pero el tema ahí no es Leshem Shamayim, en aras de los cielos. No nos confundamos, hay un tema de poder. En Israel hay un tema de poder y hay un tema... que iba un poco con la línea de Gastón, precisamente. Sí, estoy de acuerdo, digo. Pero lo que quiero decir es, quiero ponerte un poquito de optimismo en lo que tú dices. Digo, no está igual, van cambiando cosas. Les puedo contar que hace 2 semanas estuvo aquí, yo estoy en mi casa en estos momentos, estuvo en mi casa uno de los líderes del mundo ultraortodoxo, aquí en mi casa, y hasta tomó un café en mi casa. Uno de los líderes del mundo ultraortodoxo, no uno de los rabinos, no dije rabinos, un líder político de ellos, y estuvo aquí en mi casa para que podamos conversar y yo voy descubriendo que algunos grupos van cambiando, otros se cierran más, pero es por lo que Gastón señalaba. Nosotros solemos decir, los rabinos en Israel conservadores, solemos decir que hay muchos temas que tenemos disputa con el gran rabinato de Israel, ¿sí? Nosotros decimos que, por ejemplo, el tema de casamientos, en algún momento van a tener que aceptar nuestros casamientos, no hay vuelta. El tema de conversiones, en algún momento van a aceptar. Lo que nunca van a aceptar de nosotros es la kashrut. ¿Por qué no van a aceptar nuestra kashrut? Muy bien. Y las mujeres Gastón, en el cóctel. Ideología. La ideología, Gastón. La ideología es mucho dinero. La kashrut mueve fortunas de dinero en el mundo judío. Y nunca van a aceptar porque es un tema económico. Eso es lo más difícil de los temas ideológicos, ¿verdad? Pero es cierto que tú dices, digo, también está lo que se llama hoy la ortodoxia moderna. En Israel hay muchísimos minyanim igualitarios dentro del mundo ortodoxo, donde dan a la mujer un lugar y un espacio de participación. Esos grupos no están reconocidos por el rabinato tampoco, no crean que la pasan tan bien. Es toda una dinámica y un proceso de cambio. En alguna de las vueltas me invitás, Fernando, y les cuento sobre Estado y religión, los cambios que se están produciendo en Israel, que son sumamente interesantes y que tienen mucha influencia en el futuro del pueblo judío. Pero sí, ya tomamos el compromiso para el segundo semestre, ya lo estamos agendando. Para agregar, yo quiero hacer notar que
no solamente hay un rabino que se llama Beni Lau, que muy reconocido aquí en Israel, y fuera también, que es ortodoxo, y es de una familia, digamos, muy renombrada. El rabino Laula, el gran rabino de Israel hoy y de su padre también. Exactamente. Y él viene a darnos clase al Mahon Shechter, que es un Mahon, una universidad que está asociada con el movimiento conservador, y a nadie se sorprende. Yo me sorprendí cuando lo vi frente a la clase, pero me sorprendí una vez, y después era algo natural, y no solamente él, sino que rabinos y profesoras, Harediot, también vienen a enseñar al Mahon Shechter, y es habitual, es normal y es bienvenido. ¿Otros comentarios? Sí, ¿Otras reacciones? quizá a propósito de ortodoxia no ortodoxia, no olvidemos que el significado de la palabra ortodoxo es opinión única. En contraste con heterodoxo es opiniones varias o diferentes. Esto me lleva a pensar en el tema de la mahloket, de lo que nos ha explicado, la importancia del debate, que siempre es enriquecedor. Y hace unos años empezamos no solo a hablar entre nosotros, que ya es todo un reto, entre las diferentes corrientes de nuestro pueblo, que es un reto difícil, pero interesante, sino también lo que yo llamo salir del armario y dialogar y debatir con otras creencias, otras religiones, con los cristianos y con los musulmanes, que muchas veces somos un poco reacios a compartir o a hablar de nuestra fe, y sobre todo hablar de Dios. Hablar de Dios es un tema que se hace poco, pero es sumamente enriquecedor hablar, debatir, presentar nuestros argumentos y sobre todo escuchar las opiniones de otras creencias, que nos facilitan no solo el entender a los demás, sino confirmar nuestra propia fe y creencia. Totalmente de acuerdo. Sí. Por Totalmente supuesto, tomo nota lo de Tzibur, me ha encantado. Es importante lo de que el lenguaje, siempre decimos, Safá yotzeret metziut, el lenguaje crea la realidad. Por lo tanto, si no ejercemos el lenguaje dentro del marco de un debate, de un estudio conjunto, no cada uno encerrado con su Zoom y con su YouTube y con sus libros, sino en sociedad, es enormemente más enriquecedor, porque nos permite ejercitar el lenguaje, que es con lo que construimos la realidad. Así es, totalmente. Totalmente. Bueno, para darte un poquito más de la razón de lo que tú dices, te quiero mostrar el último Sukkot de Miquelá en Beersheba. Esta es mi Sukkah. ¿Sí? Tampoco hay que pasarse, Mauricio, pero bueno. Está muy bien. El Sheikh Shemal es el encargado del Ministerio de Religiones de Israel, de todos los Sheikhim, desde Jerusalén hasta Eilat. El Sheikh Trat es el Sheikh de Jura. Este es el padre Peter, que tiene su iglesia en Beersheba, y descubrí que había una iglesia en Beersheba de casualidad, porque no hay ningún símbolo afuera, y cuando nos hicimos muy amigos, hasta el día de hoy somos amigos todos, el padre Peter me dijo que no tenía ningún símbolo afuera porque los ultraortodoxos atacaban la iglesia si hay símbolos afuera, la atacan. Y este rabino es un rabino ortodoxo, se llama Elkaná Sherlo, es el sobrino del famoso rabino Sherlo, no sé si tú lo conoces, Fernando, pero con ellos logramos hacer una organización de diálogo interreligioso, que vamos a las escuelas a enseñar a los jóvenes sobre lo que tenemos en común y diferentes las religiones
monoteístas. Estoy de acuerdo contigo 1000%. 1000%, Gaby. Gracias. Bueno, Esa me parece que foto- vamos acercando al final. Esa foto es para terminar la Matzeget, Rav, la presentación. Realmente esa foto es un resumen de toda la clase, un resumen maravilloso. Muy bonita. Así es mi vida y así soy yo. Yo les cuento que yo soy un pluralista de verdad que disfruta de que haya otras posiciones y otras formas de pensar. Y me encanta intercambiar, aprender de otros pensamientos y de otros pensadores. Hay gente que se siente que eso atenta contra su identidad. Yo no siento eso, yo siento que enriquece mi identidad, que haya otros pensantes distintos. No me siento amenazado, me siento enriquecido. Invito a cada uno de ustedes a aprender, a enriquecerse, a escuchar otras posiciones, saber quiénes son ustedes, enriquecerse y poder ir cambiando también algunos aspectos. Tengo que decir que como cada uno de nosotros tenía muchos preconceptos con respecto a muchos temas, tuve la bendición de participar por lo menos en un par de proyectos pluralistas muy importantes en Israel y de estar con gente laica, ultra laica, que acá son súper militantes, y con jaredim ultraortodoxos y ortodoxos reformistas, y lo único que hizo fue enriquecer mi pensamiento y mi forma de ver la vida. Así los invito a que, siguiendo nuestra tradición judía, seamos abiertos a poder discutir, a poder entender, a poder estudiar qué es lo que están haciendo ustedes, y espero haber agregado una gotita a esa posibilidad de abrirnos un poco más a escuchar otras ideas. Es una buena oportunidad para decirle Hag Sameach, que tengan Pesach Kasher Sameach, y les agrego que tenga también Pesach con mucho sentido, que es muy importante. Porque que sea Kasher es importante, pero si no tiene sentido, perdimos la idea de lo que es Pesach. Pesach no solamente la Kasher, es el contenido. Así es. Que tengan un buen Pesach, mucha salud para todos. Así Y es. un abrazo. Muchas Amén. gracias, Rav Amén, Mauricio. muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Gracias, Raúl. querido Muchas Fernando. gracias. Gracias por la Gracias, invitación. Gracias a Un todos. abrazo. Nos vemos. Gracias, Gracias, Mauricio. Mauricio. Hasta otro día. Hasta otro día. Gracias. Muchas Saludos a todos. gracias. Gracias.